más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Estamos en otro mes y por lo tanto estamos en otra serie. Y la serie que vamos a iniciar hoy se llama Frutos. Y vamos a estar hablando un poco cuando una persona siente que está en sus últimos días y quiere dejar un mensaje a sus hijos o a su equipo, se asegura que el corto tiempo que tiene que saber enfocarse en qué es lo que va a decir. Y cuando Cristo sabe que le llegó a su final, el capítulo 15 del Evangelio de Juan es un resumen de lo que Él quiere decir justo antes de partir. Y lo dice Él de esta manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él nos hace una comparación entre la naturaleza y el ministerio. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Para mí eso es serio. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Vemos nosotros que Jesús dice fruto más fruto. Cuando vamos al verso 5, dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto. Y al final, en el verso 16 dice Jesús: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. 4 cosas bien importantes. Él quiere que comencemos a un nivel de fruto, después que pasemos a un nivel de más fruto, después a un nivel de mucho más fruto, y siempre teniendo la conciencia clara de que el objetivo final es que el fruto permanezca. De eso se va a tratar esta serie. Espero que la disfrutes. Agarre su Biblia y declárelo con fe. Diga conmigo: la Biblia es palabra de Dios. Si Dios lo dice, yo lo creo. Si Él dice que tengo riquezas, soy rico. Si Él dice que tengo salud, soy sano. Si Él dice que tengo salvación, soy salvo. Si Él dice que soy su hijo, soy importante. Por eso, de hoy en adelante, nadie más me definirá. El único que me define es Dios, mi hacedor. Dele un aplauso al Señor. Quiero invitarlo a que lea conmigo en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versos del 1 al 2. Dice este versículo: yo soy la vid verdadera. Ya eso me da a entender que hay vides verdaderas y vides falsas. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano o toda rama que en mí no lleva fruto, ¿qué dice? Lo quitará. Léalo, pero viendo al vecino suyo, dígale: todo pámpano que en mí no da fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Quiero que vea la secuencia. Lo primero que dice es que lleve fruto, pero después dice que como que con una limpiadita Dios logra que usted dé más fruto. Pero vamos al verso 5, dice: yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que en mí permanece y yo en él, este lleva mucho fruto. O sea, si usted le pregunta a su vecino que está al lado si es cristiano y él le dice que sí, la señal, el termómetro de si esa persona es verdaderamente cristiana, según este versículo, es que dé mucho fruto. Porque separados de mí, dice, nada podéis hacer. Y vamos al final, verso 16 y 17. No me elegisteis vosotros a mí,
sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto, o sea, los he puesto. ¿Para qué nos ha puesto Dios aquí? Para que llevéis fruto, pero aquí viene, se recuerda, fruto, más fruto, mucho fruto, pero aquí viene la cuarta demanda de Dios. Yo no quiero que solamente traigas fruto, yo quiero que tu fruto permanezca, para que, escuche. Dios no nos lanzó esta última parte desde el inicio para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. O sea, a nosotros nos gusta leer esa partecita. Cuando la gente está en un problema, cualquier pastor, cualquier líder le dice a la persona: oiga, hermana, leas esa parte que dice para que todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Él os lo dé. No, hay que leer la parte anterior. Y la parte anterior dice que la clave para que Dios te suelte lo que pidas es que tienes que tener fruto que ha permanecido. Si no, no le dé cuentos a Dios. ¿Ok? Siéntese, vamos a avanzar en esto. Me llama una persona esta semana. Yo por lo general no puedo contestar porque si me caen 1000 llamadas al día son pocas. Entonces simplemente las veo, le llamo un texto en que le puedo ayudar. Pero esta persona me llama y me dice: pastor, tengo un problema en mi cadera, me voy a someter a una operación y yo quiero que ore por mí. Y entonces, ¿cuál cree usted que es mi primer pregunta? Mi primer pregunta es: ¿le sirves al Señor? Porque me dice: es que le he estado pidiendo y no sano. Bueno, la pregunta es lógica. ¿Le sirves al Señor? Y él me dice: leo la Biblia. Entonces, ¿basta leer la Biblia con servir al Señor? Entonces le digo: mira, pasa una cosa. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué gana Dios con sanarte? Y ahí la cosa se pone fea. ¿Qué gana Dios con sanarte? ¿Qué gana Dios con hacerte un milagro? Porque nosotros queremos que Dios nos haga ser beneficiados, pero quedarnos con la bendición y nunca más, ¿verdad?, pagar la factura. Nos gusta la vida fácil. Entonces, cuando entramos en el tema de frutos, si usted se va a la visión de la iglesia, todos aquellos que estudiaron la semilla 1 se darán cuenta que la semilla 1 decía ya estamos casi al final. Dice la semilla 1 que tenga la actitud y el sentir de Jesucristo por los que se pierden. Lo vimos. Y ahora dice, ¿qué es lo que sigue? Los que se la saben de memoria. Que traiga fruto. En eso estamos en la visión. Entonces, la visión de vida real es aquella declaración que venimos haciendo desde el día en que fundamos la iglesia, que no nos podemos alejar de nada de lo que está escrito en nuestra visión. Le voy a poner un ejemplo. Usted dice, toma la decisión de ir a España. Y en su viaje a España dice: voy a ir solamente a 2 ciudades. Voy a ir a Madrid y voy a ir a Barcelona. Usted ya lo lleva en su visión de viaje. Y llega a Madrid y dice: tengo que estarme 2 días en Madrid y me voy a ir a estar 3 días a Barcelona. Usted se echó los 2 días en Madrid y dice: no sé, como que me voy a hacer un tercer día aquí en Madrid y quizá un cuarto. ¿Qué está haciendo usted? Ya usted está alterando su ruta de vuelo. No le va a alcanzar el tiempo para ir a Barcelona. Entonces, igual es la visión de una iglesia, igual es la visión que cada uno de nosotros tenemos que tener para nuestra vida. ¿Cuál es la visión tuya para vivir? ¿Estás viviendo así? ¿Hay que venga el día que venga y a ver cómo sale? No, nosotros tenemos que escribir la visión, aún para nuestros hijos, ¿verdad? Encontrar el propósito de nuestros hijos y comenzar a cultivarlos en esa área. Frutos implica fructificación. Diga conmigo: frutos implica productividad. Entonces, Dios es un Dios productivo. Todo lo que Dios ha creado es productivo. Tu cuerpo es productivo. Tú no tienes ni la menor idea de qué es lo que tu cuerpo está haciendo mientras tú te pasas dos horas en un culto o 45 minutos escuchando una prédica. Hubieron células que restauraron áreas de tu cuerpo. Hubieron células que se pelearon con una bacteria que el vecino te lanzó o un virus. Uno no sabe lo que está pasando dentro de uno mientras usted, tranquilo escuchando, su cuerpo está produciendo.
Todo lo que Dios hizo produce. El problema es cuando Dios se topa con la voluntad humana y Dios te dice, hazme este favor, por favor, necesito que me ayudes en esto. Y lo primero que a veces la gente dice, ¿y qué gano yo? Pues, ¿y qué gano yo? Ahora, en esta serie les estaré compartiendo los secretos de una vida fructífera y productiva. Diga conmigo, fructífera, productiva. Importante, usted no puede ser cristiano sin pensar en ser fructífero y sin pensar en ser productiva. Estaba leyendo o estaba escuchando un videíto de por qué Inglaterra sacó al catolicismo y abrió la iglesia anglicana. Y tuvo que ver que el rey de Inglaterra se casó con una hija de los reyes de Aragón, España, y era una muchacha muy bonita, se casa con ella, y resulta de que cuando se casa con ella, su marido, el rey, muere. Y entonces le cae el trono al próximo hijo. Entonces el papá dice, bueno, es que la tengo que casar con mi otro hijo. Y como era bonita, la casa con el otro hijo. Pero resulta que este hijo, esta mujer, no le pudo dar un varón al otro rey. Y entonces él la encierra en un palacio. Esto es historia, usted lo puede encontrar. Le encierra en un palacio de por vida, ahí muere en su palacio, con tal de él poder encontrar otra mujer que le dé un hijo varón. Esta mujer muere en ese palacio. Dice la historia que finalmente ella lo terminó perdonando, pero la segunda mujer, cuando él le dice a la iglesia católica, yo tengo que divorciarme de esta reina, la iglesia católica le dice no. Entonces él dice, al diablo con la iglesia católica, levanto mi propia iglesia en toda Inglaterra y levanta la iglesia anglicana. ¿Cuál fue la razón de todo ese rollo? No podía tener hijos. Es tremendo. O sea, eso de tener hijos es tremendo. Eso de tener fruto es tremendo. Ahora, hay un deseo universal por ser productivo. Es innato dentro de nosotros. Nosotros queremos producir. Queremos ser útiles. Queremos que nos tomen en cuenta. La mayoría de las personas quieren que sus vidas cuenten, tener algo de importancia en la vida. ¿Sabe usted lo alegre que se pone una persona cuando sube una foto y le dan 100 likes? Por el amor de Dios, esa persona con 100 likes está hecha para el día entero, ¿verdad? Y el otro día ahí va, se toma otro selfie, le mete un poquito allí, le arregla con Photoshop y sube otra esperando que le den 200 likes. ¿Por qué? Porque la gente quiere ser importante. Eso está dentro de nosotros. Ahora, la mayoría de las personas no quieren desperdiciar su vida. ¿Ha oído usted de alguna parte en el mundo que se levantó una estatua para el vago más vago de la ciudad? No existe. ¿Por qué? Porque eso no cabe en la cabeza. Todo mundo quiere ser productivo. El problema es que este mundo está hecho de una manera que no todos pueden ser productivos. El mundo está hecho de esa manera. Pero si usted se va a Génesis 1:26 y Génesis 1:28, la razón por la que Dios pone al ser humano en la tierra es para que sea productivo. Entonces, el sistema se ha hecho de una manera donde hayan muchos que dependan de pocos. Es lo que tenemos ahora. Si el dinero del mundo entero está en el 3% de los multimillonarios, y eso mismo lo trasladamos a la iglesia. La mayoría de iglesias, los cargos de privilegio ya están ocupados. Uno lo tiene el pastor, el otro la pastora, una sola banda de música, presidenta de mujeres, presidente de caballeros, presidente de jóvenes, y los demás esperen a que se muera el primero, porque si no, no hay espacio. Y esa es la ventaja de Vida Real, que aquí surgen ministerios porque hemos descubierto que Dios es un Dios fructífero y hemos descubierto que cada uno de nosotros somos fructíferos. La mujer, tóquese aquí. Ese vientre quiere decir frutos. Ese vientre quiere decir productividad. Todos los que estamos aquí estamos aquí gracias a esos vientres. Pero alguien dice, entonces los hombres no son productivos. Es que la cabeza también es un vientre.
Y el hombre que te pensó y dijo, es que esta va a ser mía, hizo el plan y se te lanzó. En ese vientre estuvo la idea, nace la idea y ahora estás con él. O sea, todo tiene que, echamos una semilla en la tierra, nace y da fruto. ¿Me está captando? Entonces, ¿por qué es que no hay conciencia al respecto en el cristiano? Ahí en el bosquejito que le dieron vamos a tratar el punto número 1. La importancia de la productividad. ¿Es tan importante para Dios? Mire lo que dice Éxodo 18:14. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, ¿qué es lo que le pasaba a Moisés? Se mantenía trabajando, se mantenía ocupado, día y noche, día y noche. Le venían colas de personas a decirle: Moisés, fíjate que mi esposa no quiere conmigo, fíjate que mi esposa me traicionó, fíjate que el vecino me robó la cabra. Y era una gran cola de gente con quejas a Moisés. Y el suegro vio. Y dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo, Moisés? Yo creí que te había graduado en las mejores universidades de Egipto. ¿Por qué mire lo que dice, ¿por qué te sientas tú solo? ¿Qué dice? Tú solo. Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde, Moisés. ¿De dónde aprendiste eso? Tú solo para todo el pueblo. ¿Qué es lo que Moisés está haciendo? Moisés ya está replicando lo que este mundo está replicando ahora, de que pocos son los fructíferos. El suegro le dice: no, Moisés, haz grupos, capacita gente, pon a uno que dirige 100, a otro que dirija 50, otro que... O sea, hay que mantener a la gente ocupada. Ese es un principio que le enseña Jetro a Moisés. Mire, la palabra bíblica para usar todo lo que Dios te ha dado, esa capacidad que Él te ha dado, para que no desperdicies esa capacidad, sino al contrario, lo uses siendo productivo, es la palabra administrar. Esa es la palabra que la Biblia tiene para... Nosotros hoy en día, a través del liderazgo y todo esto, hemos inventado palabras que no existen en la Biblia, pero tienen un equivalente. Entonces, todo esto de que le estoy hablando, la palabra correcta, cuando Dios te da una bendición, Dios te da un llamado, te da ese propósito, la forma en que tú tienes que responder ante ese regalo que Dios te ha dado de tu propósito es administrarlo bien. Y administrarlo bien quiere decir ponlo en uso, hazlo producir. Si no, vaya a estudiar la parábola de los talentos. La productividad tiene que ver con hacer lo más que puedas con lo que Dios te dio. ¿Cuál es la clave de la productividad? Es hacer lo más que pueda con lo que Dios me dio. Esa es la clave. Hay personas que vinieron a este país con $1,000 que les prestaron y ahora son dueños de casa, de propiedades, de esto, del otro. Hay otro que papá lo mandó con visa y ahí andan en la calle chupando todas las noches. ¿Qué pasa? ¿Verdad? ¿Cuál es el problema ahí? Entonces, la productividad tiene que ver con eso. Ahora, tu identidad, tu propósito, tu potencial, tu herencia y tu destino, que lo tienes dentro de ti, tu tarea, todo ese paquete que Dios te dio, es cómo lo puedes usar de la mejor manera para glorificar a Dios. Esa es nuestra tarea. Ahora, quiero preguntarle, ¿Dios es nuestro Padre, sí o no? Entonces, ¿tendrá responsabilidades Dios con nosotros? Sí, Él tiene responsabilidades con nosotros. La responsabilidad de Dios, diga conmigo, la responsabilidad de Dios como nuestro Padre es darnos. Él lo sabe. Desde que naciste, te entretejió en el vientre de tu madre, te dio ese cuerpo que tienes. Desde que naciste, te regaló 80 años de vida. Desde que naciste, comenzaste, te dio el oxígeno que respiras.
te dio un cuerpo que se repara solo, te dio tantas cosas. O sea, el trabajo de Dios es darnos. Y ese es el problema. El propósito potencial en nosotros, Él lo dio, ya lo tenemos. Ahora, Él nos hizo para ser productivos, nos formó para ser productivos y espera que seamos productivos. Quiere que nuestra vida sea una productividad siempre. Todo lo que usted vea. ¿Cuántos de ustedes tuvieron piojos alguna vez? ¿Cómo comenzó esa empiojada? Con un bendito piojo y después echó liendras y después tenía la cabeza blanca. O sea, todo es así, todo se reproduce. Nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios? Darnos. ¿Cuál es la responsabilidad de Dios? Darnos. Ahora, nuestra responsabilidad como hijos es hacer lo mejor de lo que Dios nos dio. O sea, si Dios te regaló algo, tienes que hacer lo mejor que tú puedas con ese regalo que Dios te dio. O sea, Dios te regala. ¿Cuál es tu regalo a Dios? Hacer lo mejor que tú puedas con lo que Dios te regaló. Ese es el regalo. Así adoramos a Dios. Así exaltamos a Dios. Dios te dio la voz. A muchos que cantan, pero ellos tuvieron que pulirla. Ellos tuvieron que ir a escuelas y gastar dinero y pasar meses, años enteros. Si me dijera a mí que tengo dos hijos que son músicos y se la agarran y llegan, todavía después de que llegan de aquí, todavía llegan a la casa con el bendito piano. Híjole. Y hay que aguantarlos, porque una vez me dijo, la hembra me dijo, bueno, usted me dijo quería que yo le sirviera al Señor. Me dijo, ahora aguántenos. ¿Sabía usted que Estados Unidos es solo el 10% del mundo? El 10%. Tiene solo el 7% de la tierra. ¿Y sabe cuánto produce Estados Unidos? El 40% de lo que el mundo produce. Un país. Mientras que tenemos otros países que son tan inmensos, que son más grandes que Estados Unidos y producen menos del 40%. Entonces, la productividad la determinamos nosotros. La decidimos nosotros. Hay miles de libros que se han escrito sobre cómo mejorar la productividad en la vida. Miles. Que usted se cansa de leerlos. Que te ayudan a mejorar la productividad en tu vida, en tu ministerio, en tu trabajo, en tu carrera, en tu familia. O sea, no es por falta de libros, no es por falta de consejos porque lo tenemos en la Biblia, es falta de ganas de hacerlo. Y sabe que este mundo está tan haragán que tenemos un índice de depresión extremadamente elevado. Porque Dios dejó una válvula de escape. Cuando tú no produces, te deprimes. Depresión quiere decir no estoy siendo productivo. Es como una banderita roja. Porque eso es lo que el diablo quiere. Entre menos productivo eres, más te desanimas, te desinflas, te deprimes. Duermes mal, no comes bien. Y por último, hoy hay personas que solo esta semana me llamaron 2 personas que ya estaban pensando, ella darse un tiro y el hijo también. Ese es el mundo que nos ha tocado a nosotros. Entonces, quiero hablarle rapidito de 3 cosas bien importantes en cuanto a la productividad. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Nuestra responsabilidad. Si la responsabilidad de Dios es darnos, nuestra responsabilidad como hijos es reproducir lo que Dios nos dio. Esa es nuestra responsabilidad. Hace varias veces les he contado un testimonio de cómo el Señor despertó en mí el instinto de empresario. En un pueblo, andando en bicicleta, intencionalmente le dañé una sandía a un señor en la plaza del pueblo.
Me caí de la bicicleta, el Señor me puso el pie encima y me dijo, sé quién es tu papá. Tu papá me va a pagar la sandía. Y eso, mire, que ese hombre le contara a mi papá que era como la muerte para mí, porque usted sabe cómo eran los papás de antes. Usted se golpeaba y encima de eso le caían 10 veces más que la golpeada por haberse golpeado. Y después terminaban y le daban una patada por último de gracia y le decían a uno de hombre, hágase hombre. Entonces cuando se volvía a caer uno, no, ya se levantaba, no, yo estoy bien papá, estoy bien. Porque si no venía la otra. Así nos criaron a muchos de nosotros. Entonces, cuando tú te acostumbras a eso, es como que algo se activa dentro de nosotros. Y yo le dije al Señor, óigame, hagamos un trato. Deme la sandía. De todas maneras, usted se la va a cobrar a mi papá. Démela. Yo la voy a hacer en rebanadas. Y la vendo y se la vengo a pagar. Y la hice en rebanadas y le gané $2.85. Y al rato llegué y le dije, aquí se la pago y deme 2 más. Me dio 2 más. A los 12 años yo tenía mi empresita de vender sandía. A eso le agregué vender mangos tiernos, le agregué jocotes, los que son de Centroamérica saben lo que es eso, y monté mi ventecita. ¿Con qué comencé? Con un problema. Con un problema. No era ni tan siquiera una herencia, fue con un problema. Entonces el inteligente, el sabio no necesita ni dinero para multiplicarlo. Entonces Dios, usted puede decir, y Dios a mí no me dio dinero. Sí, pero te dio la creatividad. Te dio esa capacidad en la cabeza de pensar lo que nadie está pensando. Entonces, hay muchas personas obsesionadas en el mundo por ser productivos casi en todo. Casi en todo. Hay gente que mete dinero en la bolsa de valores, que se consiguen un trabajo, se consiguen 2 trabajos, se consiguen 3 trabajos, quieren multiplicar, quieren producir, pero cuando hablamos del ministerio, nadie lo quiere hacer. Es como que si lo espiritual no vale nada. Y amados hermanos, si a usted se le caen todas las finanzas y se le cae hasta la salud, pero a usted no se le cae su relación con Dios, usted se levanta. Pero si a usted se le cae su relación con Dios, se le caen las finanzas, se le cae el matrimonio, usted se va a dar un tiro. La relación con Dios es lo más importante. Agradezcámosle a Dios lo que Él nos ha dado. Fíjese que su cuerpo entero en 9 años ya no es el mismo cuerpo. Es otro, porque Él se está renovando y renovando y renovando. Son millones de células las que mueren cada minuto, porque el cuerpo se está renovando y renovando y renovando y renovando. O sea, ¿qué mensaje tenemos nosotros ahí? Ahora, no solo se trata de qué haces o cuánto haces. Se trata de, ¿estoy haciendo lo que Dios quiere que haga? Porque ese ya es otro tema. Hacer la voluntad de Dios. Ahora, hay cursos en universidades sobre productividad. Hay muchos libros, como le decía. Pero es la Biblia el libro que más habla sobre la productividad. La Biblia habla incansables veces sobre la productividad. Acabamos de estar haciendo el tiempo con Dios en el libro de Génesis. ¿Observó la vida de Jacob? ¿Qué tipo más creativo? Nunca paraba. Él quería más ovejas y más ovejas y más ovejas. Al fin se inventó una fórmula de poner unas varas y las ponía, y que cuando la oveja salía en celo y el chivo se le iba encima a la oveja, dice que si la oveja era gorda, mire, si la oveja era una oveja sana, le ponía las varas. Si era una oveja flaca, raquítica, no le ponía nada. Porque decía, ¿para qué voy a reproducir solo huesos?
O sea, en todo nosotros vemos este patrón de productividad. Pero si nosotros vamos a ser débiles, es bien difícil reproducirnos. Nosotros en la Biblia tenemos un caso cuando dice la palabra Éxodos. Usted comienza a estudiar la historia del pueblo de Israel cautivo en Egipto. Dice la palabra, capítulo 1 creo, verso 8. Por ahí dice que Faraón reunió a su cúpula de gobierno y les dijo: tenemos un problema. El pueblo de Israel es mucho más grande y más fuerte que nosotros. He aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. ¿Cómo era Israel? Mayor y más fuerte. ¿Quién era el esclavo? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que el más fuerte y el más grande se deje esclavizar del más débil? ¿Cuándo somos brutos? Cuando no tenemos lo que se necesita tener ahí arriba. Y dice: ahora pongámoslos a trabajar y que trabajen para que no descubran que son más fuertes. Y vaya a ser que encima de eso se unan a las naciones de afuera y se nos vayan. ¿Y sabe lo que me duele a mí de esa porción bíblica? Que dice que entre más los oprimía, más se multiplicaban. Y mucha gente dice: gloria a Dios, se multiplicaban más. Sí, pero no tan acelerado. ¿Qué es lo que multiplicaban? Mediocridad. Es bien interesante que usted analice estas cosas en la Biblia. La Biblia no usa la palabra productividad, usa la palabra fructífero. Ser fructífero es el concepto bíblico de que estás viviendo una vida productiva. ¿Cómo tenemos que ser? Fructíferos. Todos los días usted tiene que ver qué hace. Hay personas que vienen a la iglesia con las manos en la bolsa. Y dice: tengo que esperar 20 minutos aquí. Yo no puedo. Yo, si hay un cuadro torcido, lo voy a enderezar. Si hay un papel en el piso, lo recojo. Si veo un chicle, yo ando inquieto. Si veo una planta media marchita, le echo agua, aunque no sea mi casa. Yo llego a una casa ajena y comienzo a escanear todo, porque es que no puedo estar sin hacer algo. Hay que querer ser productivo uno todo el tiempo. La segunda cosa que quiero que me acompañe en su bosquejo es Jesús y la productividad. Porque ¿qué nos enseñó Jesús sobre ser productivos? La vida de Jesús está rodeada de productividad, está rodeada de frutos. Al final de su vida, antes de morir en la cruz, lo que más enfatizó de tantos temas que él pudo haber cubierto con sus discípulos fue que él esperaba que fueran de pueblo en pueblo hasta los confines de la tierra y ser productivos. Póngase a pensar: a usted le toca morirse mañana. ¿Qué le toca a usted antes de morirse? Wow, tengo que hablarle a mi mamá, hablarle a mis hermanos, yo no sé, hablarle al pastor. Porque cuando se van a morir sí le hablan al pastor. Cuando se ganaron la lotería no le llaman. No, nosotros no jugamos lotería. Pero a veces veo a unos ahí con una monedita. ¿Qué haría usted? Yo estuve con el COVID a punto de que me intubaran y yo sabía que de la intubada tal vez no regresaba. Y lo primero que me puse a pensar fue: ¿qué hago? Me metí a mi teléfono y dije: Dios mío, si yo no tengo dónde me van a enterrar. Llamé y encontré un cementerio aquí por Sogos, a ver cuánto costaba el pedacito. Y lo compré, 3,600, para que me enterraran a mi esposa y a mí. Agarré el teléfono, le llamé a mis hijos y les dije: escriban, esto es lo que me deben y esto es lo que debo. ¿Qué hizo Jesús? Dejarnos el capítulo 15 del libro de Juan. Mire qué tremendo. Un capítulo entero nos dejó Jesús
sobre qué Él quería que hiciéramos. ¿Y sabe de dónde saqué los versículos que le leí al principio? Del capítulo 15. Ya en sus últimos días nos dejó lo más importante para Él en ese capítulo. Eso era lo más importante para Él. Frutos, frutos, frutos. Porque por algo Él dio su sangre. Ahora, una pregunta personal para cada uno de ustedes, y no me la conteste así en forma auditiva. ¿Qué quieres hacer con tu vida? ¿O qué estás haciendo con tu vida? La otra pregunta es, ¿qué vas a hacer después de este mensaje con tu vida? ¿Qué vas a hacer? Porque está bien, no has estado haciendo quizá lo que deberías estar haciendo, pero puedes cambiar. ¿Ya decidiste qué es lo que verdaderamente quieres lograr en tu vida? ¿Te has apuntado a algunos logros? Declaraste que ibas a tener logros en enero, pero ahí por junio ya los habías olvidado y estás esperando enero para volverte a comprometer a ver si los logras. Por lo menos cambiemos ya, de que no dejemos que pase el tiempo. Y hay que actuar. Y cuando tú te pongas una meta, no descanses hasta cumplirla. Hasta que la cumplas. Si tú no sabes ni te interesa esta prédica, no es para usted. Ni para usted ni para la gente que está en línea. No vale la pena hablarle de productividad si usted no está interesado. Pero de todas maneras, yo lo hago, porque tal vez despierte a algunos. Ahí surge la pregunta, ¿dónde Dios o cómo Dios mide la productividad? ¿Cómo la mide? Eso es importante. Bueno, yo produzco algunas cositas, ya Dios suficiente. No, Él tiene una manera de medir la productividad. La palabra fruto en griego es la palabra karpos. Se usa en 66 veces en la Biblia. Juan 15:8, léalo conmigo. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Dios tiene una manera de medir el fruto. Tantos pasajes que hay en la Biblia. Aquel hombre que tenía 2 hijos, a uno le dijo ve y el hijo le dijo voy, pero no fue. Al otro le dijo ve y él le dijo no voy, pero terminó yendo. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de Dios? ¿Se recuerda ese pasaje? Y más adelantito Jesús suelta una palabra tan terrible que le dice al pueblo de Israel, literalmente, ustedes son los que dijeron voy y no han ido. Por eso es que Jesús termina levantando la iglesia, porque ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas estaban dispuestos a ir y hacer lo que yo le estoy predicando. Entonces Él levanta la iglesia. Pero más adelantito de lo que le acabo de estar diciendo, dice, quiero decirles una cosa, las prostitutas y los que recogen impuestos, es más probable que se vayan al cielo que ustedes. ¿Por qué? Porque no producen frutos. Papá le dice ve y no van. Ahora, este versículo que le acabo de leer enseña 3 cosas sobre la productividad. Número 1, traer fruto le trae gloria al Señor. ¿Qué hace el traer fruto? Glorifico a Dios. Porque dice, en esto es glorificado mi Padre. A veces están los muchachos aquí cantando y desde que comienzan a escuchar tunga, 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 ya todos como, ahí viene, hoy sí va a estar bueno el culto. Y si ya, pónganse de pie, y tunga, 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 y pónganse de pie, comiencen a saltar. ¿Por qué no se vienen los de atrás para adelante y vienen adelante a saltar? Glorifiquemos a Dios. Esos son cuentos, eso no es glorificar a Dios. Glorificar a Dios es traer frutos. Eso es glorificar a Dios. En eso se glorifica mi Padre. Dice Jesús, lo dejó bien claro. La segunda cosa, traer fruto muestra que yo soy un discípulo. En eso me demostrarán que son mis discípulos, en que traigan fruto. Los frutos muestran que somos seguidores de Cristo. Y la tercera cosa es, Dios quiere que incremente mi producción. No solamente que logré una cierta cantidad y ya, increméntela. ¿Sabe usted en los trabajos, si cuando usted es propietario de una empresa,
los propietarios de empresa, cuando van a contratar a una persona, le dan una lista de todo lo que tiene que hacer. Y el que lo va a contratar dice, tiene que escribir todo lo que va a ser su obligación. Porque si no se lo dio por escrito, si dentro de una semana le dice, mira, fíjate que se me olvidó, también te toca barrer el parqueo. Y dice, no, eso no me lo dijo al principio. Nosotros nunca queremos dar la extra milla en nada. ¿Y sabe cuál es la diferencia entre el que siempre va a ser un empleado y el que un día va a ser el gerente y un día va a ser el dueño de ese negocio? Es el que hace más de lo que le dicen que haga. Usted no tiene que quedarse con Dios. Bueno, me dijo Dios que tengo que ir a la iglesia los domingos. No, hombre, eso no es, pero nada de lo que Dios demanda de nosotros. Eso es, a veces gasto le ocasiona a Dios. Hay que venir a la iglesia con fruto, una visita, una persona que no conoce de Dios. Ahora, Dios no se conforma con unos cuantos frutos. Él anhela más y más frutos. Dios siempre ha sido el Dios de la abundancia. No, ¿cuántos de ustedes nacieron en el campo? Él siempre crea más de lo que necesitamos. ¿Ha ido usted a un árbol de mango en Latinoamérica? Sí, híjole. Hay unos allá arriba y hay como 400 o 1500 en el suelo, podridos. Y Dios no está, ay Dios mío, se me pudren los mangos. Él produce en cantidad. Y si vamos a los aguacates igual, si vamos a los cocos igual, si vamos a las uvas, Él produce cantidad. Nosotros somos los tacaños. Nosotros no nos pueden hablar de frutos porque es como que nos tocaran una llaga. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que me pidieres o le pidieres al Padre en mi nombre, Él se lo va a dar. Y ahí quiero hablar de dos cositas antes de terminar. Número 1, traer fruto es el propósito de mi salvación. ¿Cuál es el propósito de tu salvación? ¿Ir a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de tu salvación? ¿Escuchar coritos? ¿Cuál es el propósito de tu salvación? ¿Estudiar la Biblia? ¿Cuál es el propósito de tu salvación? ¿Venir a orar? El propósito de tu salvación es uno solo: traer fruto. Ese es el propósito. Porque si tú haces todo lo demás y no traes fruto, le estás fallando al Señor. Jesús aquí precisamente nos está diciendo, yo no los salvé para llevarlos al cielo. Los salvé para que me produjeran, para que me sirvan. Si Dios llevarnos al cielo hubiera querido, ni hubiéramos nacido de una vez, mandémoslos al cielo y ya. Pero Dios sabía de este mundo desviado y lo malo que estaba, y el gran aporte que nosotros le podemos traer a Él. Jesús no solo nos creó, Él hizo una gran inversión en nosotros. Dio su vida por cada uno de nosotros. O sea, esa persona que usted tiene sentada al lado es una gran inversión. Usted ve esas bocinas, son una gran inversión. Piano, una gran inversión. Cámaras, una gran inversión. La televisión, una gran inversión. Pero ¿y tu salvación? La sangre de Cristo. Clavos en sus manos, clavos en sus pies, una lanza en su costado, espinas en su frente, hasta desangrarse. Esa es una gran inversión. Dios además de todo eso, Jesús dijo cuando se iba a ir, yo me voy, dijo, pero yo no los voy a dejar huérfanos. Ahí les voy a dejar al Consolador, al Espíritu Santo, para que no estén solos. El Espíritu Santo es el que te incomodó cuando no estabas viniendo a la iglesia. Hay una persona que no sé si la ejecutaron esta semana en Huntsville, Texas, o lo van a matar, lo van a ejecutar. Y él hizo una petición. Dijo, yo quiero, por favor, una cosa quiero que me den. Una petición tengo. Que cuando a mí me inyecten,
que mi pastor me ponga las manos en la frente y ore por mí. Y se la negaron. ¿Sabe usted lo que es haber asesinado gente, arrepentirte, pagar con la vida y decir en el último momento, lo que quiero es estar con un hombre de Dios que me esté imponiendo las manos para estar seguro, como que eso me va a dar seguridad de yo irme al cielo con Dios? Alguien tuvo que haberle predicado a ese hombre para que muriera de una manera distinta. Un día Dios nos va a hacer auditoría. Te va a auditar. El IRS en este país audita negocios, audita personas. Y un día Dios nos va a auditar. Y la auditoría de Dios es: ¿qué hiciste con el talento que te di? ¿Qué hiciste con el propósito que te di? Él nos dirá: ¿qué hiciste con lo que te di, con tu vida? Él te va a decir: valió la pena la muerte de mi hijo por ti. ¿Viviste una vida fructífera? Imagínese que un día lleguemos al cielo y en el cielo hayan 2 computadoras, una allá, o pongámosle iPads porque ahora estamos modernos, ¿verdad? Una gran iPad allá y otra gran iPad acá. Y que Dios te diga: mira, hijo, como aquí hay tiempo de sobra, ponle play a ese video que está ahí. Ese video es todo lo que hiciste. Y ahí está usted viendo horas y horas y horas y horas de lo que usted hizo. Se va a cansar de verse a usted haciendo nada. Y después que termine le dice: toca aquel botón, y se va al otro iPad. Y ahí te dice el Señor: eso es todo lo que pudiste haber hecho. ¡Wow! Y yo nunca lo supe, nunca lo intenté. La segunda cosa es: una vida productiva es una vida donde los frutos permanecen. Porque es que ganarse a alguien es fácil, cuidarlo es fácil. La gente te apuñala por cualquier cosa. Hay gente que te promete fidelidad y los que más prometen son los que menos cumplen. La gente nos decepciona, pero no lo hacemos por la gente, lo hacemos por Dios. Una vida productiva es una vida donde los frutos permanecen. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que el fruto permanezca? Póngase de pie. Muchas personas inician ministerios, pero en unos días desaparecen. ¿Cuántas personas se iniciaron en la música, sacaron su disco y se desaparecieron? Dios es adorado, según este versículo, con la consistencia. ¿Sabe lo que significa que el fruto permanezca? Diga conmigo: consistencia. No se raja, no se rinde. Se puede poner fea la cosa, se puede ir abajo la economía, puede venir otra pandemia, pero usted es constante. Mire, cuando esta iglesia se cerró por unos días durante la pandemia y tuvimos que volver a reabrirla, un gran porcentaje de la iglesia dijeron: no estamos listos. Y un pequeño grupo dijo: estamos listos. Y nos arrancamos con un pequeño grupo. Gracias a quién la iglesia se levantó. ¿A todos? No. Gracias a ese pequeño grupo que en el momento más crítico dijo: cuenten conmigo. Me recuerdo, hubieron unas personas que le dije: ¿estás lista para activarte en esta área? Y me dijeron: ahí le aviso. Hay algunos que todavía estoy esperando el aviso. Dios es adorado con la constancia. Metas eso en la cabeza. Ustedes han oído mucho de mí decir: adore a Dios con la confianza. Cuando usted tenga una enfermedad, usted adore a Dios, sepa que Él la va a curar. Eso se le llama adorar a Dios con la confianza. Pero también adore a Dios con la constancia.
Alguien me dijo que yo iba a tener una célula grande, pero todavía solo tengo 3 pelones. Sea constante, sea constante, sea constante. Vas a llegar a 10, vas a llegar a 20, vas a llegar a 5 células, a 10 células. Constancia. Yo le he servido al Señor con todo por más de 34 años. Y es que un día, tengo el anhelo de escuchar de Dios esa frase: bien hecho, buen siervo, fiel. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Esa frase me mueve a mí. Bien hecho. Yo le digo a la gente, cada vez, antes de venir aquí le dije a mi hija, ella ha puesto una su cosita de vender café ahí, y le dije, ¿dónde estás? Me dijo, ahí puse a una persona encargada. Voy a ver el encargado, por allá andaba chiflando. Y le digo, ¿y qué no sos el encargado? Y me dice, sí, pero no hay clientes porque todos están arriba. Le dije, venga para acá, venga para acá. Mire, hay que barrer aquí. Hay que botar eso porque eso ya está vacío. Esa leche que tenés no te va a alcanzar. Y aquí, si la gente está arriba y va a estar 2 horas arriba, métela al refrigerador. Mira, todos pedazos de pan, ese pedazo de bagel que se quedó ahí como que alguien se lo estaba comiendo, quítalo, échalo a la basura. Que esto sea atractivo. Porque yo me pongo a pensar que Cristo va a entrar. Y va a pedir un latte con poca azúcar para que no le dé diabetes. Todo, hagámoslo bien. Aun cuando uno se levanta de una silla que ya terminó el culto, es poner la silla como estaba. Hagámoslo bien. Salgamos bien. Usted llega a una cafetería, a veces la gente llega a la cafetería y ve la manera que se descuide el otro para ver cómo me le meto en medio, aún para hacer cola. Hágalo bien. No haga eso. Hágalo bien. Dígale al que está a su lado, hagámoslo bien, hermano, hagámoslo bien. Si te dan un privilegio en la célula de predicar, hágalo bien. Si va a abrir una célula, hágalo bien. Si va a tener relaciones con su esposa, hágaselo bien. Eso sí les gusta, ¿verdad? Ahí sí les gustó. Hágalo bien. Si es hijo, sea un buen hijo. Si es esposo, sea un buen esposo. Si es esposa, sea una buena esposa. Si es trabajador, hágalo bien. No tienes idea a dónde Dios te va a llevar si todo lo que haces lo haces bien. Y que tú estés ahí. Póngase a pensar. Hay gente que los hay que siempre que están enfrente del jefe sacan el trapo y el que limpiar y viendo el jefe. El jefe da la vuelta y ya se ponen y viendo que el jefe no venga. Si el jefe los ve, hacen bien las cosas. Hagámoslo bien aunque no nos estén viendo. ¿Sabe usted la diferencia entre una persona que tiene dominio propio? Una persona que tiene dominio propio es aquella que hace bien las cosas aunque nadie lo esté viendo. ¿Sabe cuando fueron a traer a David para que tocara el arpa a Saúl? ¿Cuáles fueron las recomendaciones que trajeron? Sabe tocar. ¿Cuál es la recomendación número 1? Sabe tocar el tipo. Pero ¿cómo le hago para saber tocar? David se echaba hasta las 4 de la mañana tocando el arpa. Es que no me sale. Yo ya los ojos los siento con chile, ya no puedo seguir. Pero él seguía practicando y seguía practicando hasta que llegó a masterizar el arpa. Nadie lo veía cuando estaba solo practicando. Nadie lo veía. Pero cuando haces cosas
para Dios, aun cuando nadie te vea. Un día Él te va a exaltar como exaltó a David. Dijo, conozco a un joven que sabe tocar. Hagamos bien las cosas. Gracias, Señor. No sé qué es lo que más te llamó la atención de la prédica, pero cuando yo armé este mensaje me llamó mucho la atención el hecho de que Dios como Padre tiene una responsabilidad, y quizá la podemos estirar un poquito y decir hasta una obligación como Padre. Y esa obligación es proveer. Dios no tiene problemas para proveernos. Ahora, si su obligación es darnos, ¿cuál es nuestra obligación? Nuestro regalo de regreso a Él por la forma en que nos ayudó y nos bendijo es qué vamos a hacer con lo que Él nos dio. Y eso es bien importante. Él nos ha dado tantas cosas, todos los días nos da oxígeno, pero encima de eso Él nos ha dado una vida, 70, 80 años. ¿Qué hemos estado haciendo con esa vida? ¿Qué has estado haciendo tú? ¿Le has servido a Dios en algún espacio de tu vida? ¿O le serviste y por alguna razón te alejaste? Si este mensaje te ha hablado, yo te voy a pedir de que aproveches esta oportunidad para entablar una relación con Él. Y si habías tenido una relación y por alguna razón caíste, restáurala. Y es tan fácil, simplemente haz esta oración conmigo. Puedes repetir y di, Señor Jesús, reconozco que he pecado, pero también, Señor, entiendo de que tú eres mi Salvador, que diste tu vida, derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí, para perdonar mis pecados. Gracias, Señor, por darme esta oportunidad de pasar de muerte a vida, de condenación a salvación. Gracias y te lo agradezco en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Si tú hiciste esa oración, literalmente, vete a Romanos capítulo 10, verso 9. Has pasado de muerte a vida. Es tan importante. Ahora te pido que te plantes en una iglesia, donde quiera que estés. Hay gente por todos lados. Una iglesia que esté creciendo, que ame las almas, que esté haciendo una diferencia en el lugar donde está. Plántate ahí, crece ahí, y yo te garantizo que cuando le encuentres el significado a tu vida, encuentres el propósito, tu vida va a tener un sabor distinto a lo que has estado experimentando todo este tiempo. Los bendigo a ustedes donde quiera que estén. Hasta la próxima. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla, pero es mucho más grande el que conmigo está. Sé que la victoria es grande, si es grande la batalla.